sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SED el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Ahí observábamos para estos días que hay un clima agradable, pero con una lluvia que puede generar la propagación de esas enfermedades tropicales como el dengue hemorrágico, y para que usted tome las precauciones, evitando que se retenga agua en esos recipientes y que se expongan precisamente o se presten para que puedan depositar sus larvas y generar la reproducción de este mosquito que propaga o extiende este tipo de enfermedades. Bienvenidos todas y todas, pueden llamarnos al 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente y nos permita de esta manera hacer un poco de pedagogía jurídica, orientándole a usted cómo reclamar y ante quién reclamar, porque así las entidades sean conscientes, así la ley establezca una obligación de un derecho, siempre van a haber quienes se opongan a que se ejerza o se practique o reconozca el mismo. Siempre van a estar las entidades, las personas negándolo. Por eso Tablero Jurídico orienta y le dice si hay o no lugar a esa reclamación. Queremos, a petición de nuestros televidentes, hablar un poco acerca de esos derechos a la salud que también resultan constantemente vulnerados por las entidades del sistema encargadas de prestar el mismo. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo me le ha ido? Mi nombre es Orlando Soto, aquí de Córdoba, doctor. Don Orlando Soto, de Ciudad Córdoba. ¿Y cuál es su inquietud, don Orlando? Doctor, para darle las gracias, doctor, por el programa y gracias a sus orientaciones, ya me salió la tutela, la empresa, el fondo de pensión, ya me empezó a hacer el pago de las incapacidades, doctor. Bueno, a usted, don Orlando, para que usted pueda corroborar que no es como dice la gente, que a veces es letra muerta. En efecto, la letra está ahí en la ley, pero nosotros somos los encargados de exigir que esas letras cobren vida cuando hacemos las reclamaciones ante las entidades encargadas. ¿Le reconocieron entonces o le están reconociendo las incapacidades? Sí, doctor, ya me pagaron la incapacidad de enero, febrero y la de marzo, doctor. Perfecto, lo pusieron al día. Me llamaron ahora de la IPS Sura que me presentara el 10 de abril a la calificación de la incapacidad laboral, doctor. Es decir, lo pusieron completamente al día. Ya usted no puede estar escondido en la casa porque tenía culebras, no le pagaban las incapacidades. Ahora sí usted puede salir normalmente, saludar a todos los vecinos porque ya hay plática para pagar. Sí, doctor, gracias a Dios y a usted, doctor, porque usted ha sido una bendición con este programa, doctor. Bueno, para todos los teleaudientes de la
del canal, doctor. Gracias a usted, don Orlando, por consultarnos. Si usted no nos consulta, no tenemos la oportunidad de orientar a otras personas. Por eso... Doctor, le quería hacer una consultica, sí, doctor. Señor. Yo le quería hacer una preguntita. Si la calificación es el menos del 50%, eso se puede impugnar, ¿cierto? En efecto, sí. ¿Quién lo va a calificar ahorita a usted? Me citaron para el 10. Yo hace mes y medio presenté la documentación en protección y el 10 de abril tengo la cita con una médica que me va a hacer una valoración. Correcto. ¿De la ARL o el fondo de pensiones? La enfermedad mía es común, doctor. Ah, entonces de un fondo de pensiones. Sí, el fondo de pensiones. Correcto. Entonces... Doctor, ¿y hay de cierto que si la calificación es menos de 50, el fondo de pensión me da una indemnización? Bueno, usted me dice que la patología es de origen común. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar entonces sobre eso. Muchas gracias, doctor. A usted, don... Muchas bendiciones, Dios, doctor, que Dios me lo guarde. Bueno, mi señor, gracias a usted y a los demás televidentes por ampliar la información que nosotros con mucho gusto suministramos a través de este espacio. La pregunta de don Orlando, también agradeciendo que le hayan resuelto su problema, porque eso es lo que persigue la seguridad social, que existan unas relaciones humanizadas al interior de la sociedad, que se dé una redistribución de los ingresos. Por eso vamos a responderle a don Orlando, pero antes tenemos aquí otro televidente en línea. Buenas tardes. Hola, doctor. ¿Cómo me le ha ido? Bien, gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, mi señor? Célimo Zapata. Célimo Zapata. Don Célimo Zapata. ¿Y su inquietud cuál es, don Célimo? Yo tengo un problema que yo trabajé entré a trabajar a una empresa en el año 74 y me retiré en el 90. Sí, señor. Y yo aparecí con otro número de cédula. O sea que yo en este momento no tengo historia laboral, no tengo nada. Correcto. No todo el número de la cédula, sino los dos últimos dígitos. Correcto. Me aparecieron y a mí me llegaban las tarjetas. Yo en 2 ocasiones fui al Seguro Social, cuando era en la Uribe, y me decían, dentro de un mes ya le comienzan a llegar correctamente sus tarjetas. Me llegaba lo mismo. O sea que yo le cotizaba a nombre de otra persona. ¿Su empresa para la cual usted trabajó del 74 al año 1990 aún existe? Sí, señor, existe. Correcto. ¿Usted qué edad tiene ahorita? Ahora en agosto cumplo 73 años. 73 años. Y aparte de esos 16 años que trabajó con esa empresa, 1974-1990, ¿tiene otras semanas cotizadas? No le escucho bien, don Célimo. 7 años y medio. ¿Con quién trabajó adicionalmente? En un parqueadero. ¿Cuántos años? Trabajé 7 años y medio. 7 años y medio, y 14 que tenía, ya usted está ajustando allí 21 años y medio. Y allí no me pagaron nada, ni vacaciones, ni prima, nada. ¿Y no le hicieron aporte a la seguridad social? No, señor, nada. ¿El taller todavía existe? Esa señora, la dueña de eso, ella todavía tiene el parqueadero ahí. Correcto. Y yo fui a la oficina de trabajo y eso allá como que se aliaron con ella porque siempre a mí no me pararon muchas bolas, mejor dicho. Me hicieron ver a mí como si yo fuera un delincuente, prácticamente. Perfecto. Entonces usted estuvo en un parqueadero 7 años y medio y estuvo también en una empresa 16 años trabajando. ¿Usted no aparece vinculado al sistema de seguridad social ni un día? No, señor, no. Bueno, pero la empresa donde usted trabajó esos 16 años ya le dio certificación. Yo fui varias veces a la casa de él y él tiene un señor que es el que le hace todas las gestiones en las oficinas. Él no se junta para nada. Sí, señor. Entonces el señor
un día le dijo delante de una abogada que me estaba haciendo ese trabajo antes, le dijo delante de ella que no me colaborara, que porque eso había sido problema mío, no haber arreglado eso con tiempo. Entonces él lo último que me dijo fue que no, consígase un abogado y que, a ver, ¿qué le dice él? Así, entonces yo no volví más donde él porque yo me cansé de ir allá a la casa de él. Bueno, usted tiene, le recuerdo, ¿tiene certificación laboral de la empresa? ¿Ya pidió? Yo hablé con él sobre eso, porque yo fui a Colpensiones y me dice, hablé con una persona que me asesoró, con un asesor, y yo le pregunté a él, le dije, tengo que traer una certificación, y él me dijo, sí, una certificación. Yo le dije, necesita testigos, porque hay muchachos que todavía están trabajando allá en esa empresa, ya están pensionados, y ellos trabajaron conmigo, y entonces él me dijo, no, simplemente tráigame la certificación. Bueno, no hay problema. En ese momentico su pregunta, don Célimo, se limita a saber si usted puede recuperar esas semanas y obtener reconocimiento de la pensión. Sí, señor. ¿Usted prestó servicio militar? No, señor, no presté servicio militar. Bueno, vamos entonces a responderle a don Célimo, puede colgar la línea. Recuerde, don Célimo, que antes de usted se comunicó con nosotros el señor Orlando Soto desde la ciudad de Cali, en el barrio Ciudad Córdoba, y nos formuló una pregunta previa a la suya. Esa pregunta a la que usted hace mención, don Orlando Soto, consultándonos qué sucede si a usted lo califican ahorita el próximo 10 de abril por parte de su administradora de fondos de pensiones, y si ese fondo de pensiones, en esa valoración que haga de su estado de pérdida de capacidad laboral, le da una calificación inferior al 50%. La pregunta es, ¿qué sucede? ¿Hay lugar a que usted le reconozcan una indemnización teniendo en cuenta que el origen de la patología es común? Vamos a responderle a don Orlando Soto, pero por supuesto para todos nuestros televidentes. Ya hemos dedicado en días anteriores unos programas a hablar en torno a lo que son las inequidades del sistema de seguridad social. Y una de esas inequidades precisamente tiene que ver en la diferenciación profunda que existe entre el reconocimiento de las prestaciones por parte de la ARL y el reconocimiento de las prestaciones por parte de las otras entidades del sistema. Y aquí, en el caso concreto, en el caso específico de don Orlando, nos dice, el origen de la patología siempre se ha tratado como común. Me van a calificar por el fondo de pensiones a ver si puedo tener una pérdida de capacidad laboral de un 50% o más, que es el requisito pues que se exige en el artículo 38 para que una persona sea declarada inválida, artículo 38 de la ley 100. Pero no basta con la declaratoria del estado de invalidez, sino que además es indispensable que la persona, si es de origen común, cumpla con la densidad de semanas establecidas en la ley. Esto es artículo 39 de la misma ley 100, donde se exigen 50 semanas siempre y cuando la persona las cotice dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Fecha de estructuración. Esto es para aplicar en plenitud la ley 100. No obstante, hemos recordado también que si la persona tiene principio de favorabilidad, es decir, tiene más semanas de estas 50, más de 300 semanas cotizadas en toda su historia laboral, podemos nosotros observar en qué fecha se cotizaron las mismas y reclamar, conforme a la jurisprudencia y el principio de favorabilidad, que se le aplique la condición más beneficiosa en ese caso. Pero la pregunta específica es, si me dan menos de un 50, ¿hay lugar a indemnización? La respuesta es no.
el sistema de riesgo común, origen común, no establece tipos de indemnizaciones, salvo que se trate de un accidente, de una enfermedad, ojo, y que la misma sea por culpa del empleador. Allí se puede reclamar por culpa patronal, ojo, culpa patronal, artículo 216, Código Sustantivo del Trabajo. Pero para que exista indemnización, el origen del accidente o el origen de la enfermedad debe ser laboral y no común. De tal suerte que aquí hay una inequidad, porque entonces estarían diciéndole a las personas afiliadas al sistema: escoja bien con quién se va a accidentar, escoja bien con quién se va usted a enfermar, y no le conviene bajo ninguna circunstancia enfermarse con un accidente o con cualquier tipo de patología que provenga de una actividad común, sino con la laboral, porque si es de origen laboral, si usted no tiene un 50% de pérdida de capacidad laboral, usted tiene derecho a una indemnización, si es de origen laboral, repito. Pero si el origen es común, no hay lugar al reconocimiento de una indemnización como sucede en la ARL. Aquí no me cansaré de decir que hay una inequidad en el sistema porque no se entregan las prestaciones en igualdad de condiciones. Habría que pensarse, y en eso sí el legislador tiene que abrir un poco los ojos, pero no lo van a hacer mientras las personas, todos los colombianos que de alguna forma podemos ser víctimas de un accidente o una enfermedad común, no reclamemos. ¿Para qué? Para que se nos reconozca unas indemnizaciones cuando el monto de la pérdida de capacidad laboral no sea igual o superior al 50%. Porque si es igual o superior al 50%, automáticamente se va a reconocer una pensión. Esto es, si cumple pues con la densidad de semanas. Y ese es otra, digamos, inequidad, porque la persona, si está en ARL y el origen es laboral de la enfermedad o del accidente, no se requiere que tenga densidad de semanas, basta solamente con que esté afiliado. Tiene un día, 2 días de afiliado, se accidenta, pierde capacidad laboral, automáticamente, si eso es un 50, hay lugar a reconocimiento de una pensión. Pero si ese mismo accidente o la enfermedad es de origen común y la persona no tiene 50 semanas en el último año anterior a la fecha de estructuración, pues sencillamente no le van a reconocer la pensión. Allí, repito, hay un vacío y ese vacío debe surtirse, porque no vemos razón para que se discrimine el origen de una patología y que de eso va a depender el reconocimiento de una prestación, especialmente las de tipo económico. Por eso, don Orlando Soto, que nos llama desde el barrio Ciudad Córdoba, le recordamos que si le califican por debajo del 50, ese fondo de pensiones, usted tiene una segunda opción, y es acudir a la Junta Regional de Calificación de Pérdida de Capacidad Laboral. Y si esa junta confirma el fallo o tampoco alcanza el 50%, usted puede apelar ante la Junta Nacional. Entre otras cosas, se le ha hecho mucha crítica a la Junta Nacional de Calificación porque simplemente se han convertido en una especie de notario, dan fe de lo que dice la Junta Regional y no se esmeran, como dice la norma, en realizar un examen minucioso, profundo de la situación de salud de la persona, a ver si hay lugar a mejorar o no esa pérdida de capacidad laboral. Para eso se establecieron las instancias, para que el superior jerárquico realice una nueva experticia, en este caso, una nueva valoración a la persona que está reclamando un mayor porcentaje de pérdida de capacidad laboral, y de pronto uno no sabe si con esa nueva revisión puedan encontrar algún tipo de patologías que no fueron tenidas en cuenta por parte de la Junta Regional. Repito, la Junta Nacional debe dejar de ser un simple notario dando fe del dictamen en esa instancia y hacer los exámenes,
A muchas personas los trasladan hasta Bogotá y no le hacen la revisión del caso para auscultar si ha habido algún tipo de patología que se ha quedado por fuera de esa calificación. Con esto le damos respuesta al amigo Orlando Soto y esperamos que ponga en práctica lo que le estamos manifestando. Si ha venido siempre con origen común, no cabe duda que a lo mejor va a continuar por esa misma línea. Además, hay que mirar cómo se accidentó, cómo se enfermó, si tuvo algo que ver con el trabajo o no. Si no tuvo que ver con el trabajo, pues indudablemente que no puede cambiarse el origen a laboral. Y esto ya lo conoce usted de primera mano porque ha sido la persona que ha padecido las patologías durante este tiempo. Vamos con el amigo entonces Célimo Zapata, don Célimo Zapata, que nos está consultando y lo que nos pregunta es una situación muy recurrente en la sociedad colombiana. Muy recurrente porque antes eran pocos los empleadores que formalizaban la relación laboral con sus trabajadores, salvo pues que fuesen empresas debidamente organizadas, estructuradas, con todas las condiciones o las exigencias legales para poder operar. Y así pasaba. Una persona lo vinculaban a trabajar y estaba dentro de la informalidad, porque no le reconocían prestaciones sociales, no lo afiliaban al sistema de seguridad social. Hasta ahorita se está ampliando esa cobertura gracias a que hoy existen más canales de comunicación que le permitan a las personas conocer sus derechos y exigirlos. En el pasado eso no se daba. Era ignorancia de la sociedad, desconocimiento de la ley. Y el otro aspecto que hay que abonarle para que hoy muchas personas reclamen ese derecho es porque la Constitución Política del año 1991 incorporó el Estado Social de Derecho, distinto a lo que establecía la Constitución del año de 1886, en donde se decía que Colombia era un Estado de Derecho, más no un Estado Social de Derecho como se establece hoy en la Constitución Política, ahí en el artículo 1 y en el preámbulo. Allí se establece eso, Estado Social de Derecho basado en el principio de la dignidad humana. Eso no existía en la Constitución del año de 1886, conocida también como la Constitución de Núñez, porque fue precisamente en su mandato que se instituyó la misma. Había un Estado de Derecho, por supuesto, habían derechos fundamentales consagrados en esa Constitución de 1886, eso es claro, eso es evidente. El gran problema es que en esa Constitución no se indicaron los mecanismos a través de los cuales las personas podían reclamar del Estado, reclamar de las instituciones o de los particulares el cumplimiento de esos derechos. Y ese es el contraste inmenso que hay entre la Constitución del año 1886, Constitución que consagró el Estado de Derecho, frente a la Constitución del año 1991, que consagró lo que es el Estado Social de Derecho. ¿Y qué implica o qué significa Estado Social de Derecho? Sencillamente que en el Estado Social de Derecho estos deben ponerse al alcance de las personas. En la anterior existían derechos, pero no estaban al alcance de todos. En la actual los derechos están allí. Y aunque muchas personas puedan considerar que son letras muertas, esa vida se la va a dar usted como afectado, porque usted puede tener un derecho, pero si usted no acciona los mecanismos que tiene para reclamarlo, pues usted no lo va a haber hecho efectivo. Entonces hay que conocer. ¿Y cómo lo hacemos? Leyendo, ilustrándonos. La Constitución Política del año 1991 establece en el artículo 41 lo que es la pedagogía constitucional. Y sobre esto poco se dice, porque no le interesa a los gobernantes, no le interesa a los políticos tener un pueblo consciente, que conozca sus derechos. Irónicamente, para nuestros gobernantes,
parece ser que es mucho más importante un pueblo ignorante que un pueblo letrado, un pueblo educado, porque ese pueblo educado es consciente de los derechos que tiene y puede convertirse en una caída de un gobierno. Así puede suceder. En Colombia es un pueblo que no es consciente de sus realidades, por eso las personas casi no reclaman, y unos pocos se enquistan en el poder, se apropian de todo lo que todos ponemos y no hacen la redistribución como lo indica la misma norma. Por eso el Estado Social de Derecho es el que permite que hoy un señor como el amigo Célimo Zapata pudiera tener una pensión. ¿Por qué? Porque se dijo que el derecho a la seguridad social debe cada día más ampliarse su cobertura. Y adicionalmente, don Célimo, hoy es una obligación, se llama principio de obligatoriedad en materia de seguridad social. Quiere significar que todo empleador está en la obligación de vincular a sus trabajadores a un sistema de seguridad social integral. Y este derecho, así usted lo haya tenido presente del año 1974 hasta el 90 y recientemente los últimos 7 años que cotizó, 7 años y medio con ese parqueadero, hombre, hay que reclamarlos. Yo le preguntaba si aún la empresa para la cual usted trabajó esos 16 años, 1974, 1990, aún está vigente. Si la empresa está vigente, ¿usted qué requiere? Pruebas. Una prueba sumaria. Y una prueba sumaria es de que el empleador está en la obligación, conforme al artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, de entregarle al trabajador no solamente el contrato de trabajo, un ejemplar de ese contrato de trabajo, sino que también, conforme al artículo 57, una de las obligaciones del empleador es darle la certificación, ojo, darle la certificación laboral a sus trabajadores. Esto es a la terminación de la relación laboral. Allí el empleador debe decir que Pepito Pérez trabajó con él durante tanto tiempo, devengando un salario de tanto. Esto debe ser exigido por todos los trabajadores al terminar la relación laboral, y ningún empleador tiene facultades para sustraerse, para negar esa certificación. Recuerde, es un derecho establecido en el artículo 57 del Código Sustantivo Laboral y que lo merecen todos. Concretando lo del amigo Célimo Zapata, tiene 16 años con una empresa. Esos 16 años, 74 a 90, equivale, ojo, ahorita hicimos mal las cuentas, porque esos 16 años equivalen a más de 800 semanas, 800 semanas, 16 años, 800 semanas que válidamente con el decreto 758 habían sido suficientes para obtener una pensión de vejez. Si por alguna circunstancia, al momento de hacer los aportes, el empleador acredita que hizo esos pagos o que hizo esa afiliación, no interesa que haya hecho con una mala numeración de la cédula, eso no es problema para que no le reconozcan la prestación. Vamos a ampliarle esta información, don Célimo. No se nos retire la línea porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama, doña Amparo? Amparo. ¿Cuál es su inquietud? De Torreón, Colorado. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud, doña Amparo? La pregunta mía es la siguiente. Mi hija está en protección en un fondo privado. Le han dicho que se tiene que cambiar para pensiones, para colpensiones. Pero ya averiguando, pues, de las dos entidades le dieron una asesoría y en protección le dicen que no se pase a colpensiones porque en colpensiones la pensión no es hereditaria y que acá sí es hereditaria en protección, que pierde también una plata que tiene ya en protección si se pasa a colpensiones. Pero dicen que es necesario que ella se pase porque más adelante eso protección va a quebrar, no sé, esas entidades privadas, y que es mejor que esté en una esta de colpensiones del Estado. Si es, o sea, yo quería preguntarle si es válida esto que le están diciendo a ella o que se quede
entidad donde ella está, pues. Ella ya tiene 33 años y lleva 11 años cotizando con protección. Correcto, 11 años cotizando con protección. Ajá. ¿Y su hija cuánto devenga? Ella devenga 2 millones y pico. Le dijeron, en protección también le dijeron que ella, si se quedaba pensionada, ahí recibía 1.300.000 de sueldo. En Colpensiones le dijeron que eran 900 más o menos que quedaba pensionada. Entonces necesitaba que por favor me aclarar estos puntos. A ver. Bueno, doña Amparo, le vamos a aclarar todos estos puntos, así usted amplia en la información. Concluimos con el señor Célimo Zapata y abordamos la consulta que nos hace doña Amparo en torno a la hija que está indecisa si se queda o no en protección o si se va a Colpensiones. Vamos a colgar la línea, terminamos de explicarle al señor Célimo Zapata y por supuesto abordamos el caso de la hija de la señora Amparo, que nos está llamando desde Terrón, Colorado, donde siempre hay mucha gente observando este espacio. Vamos entonces con el amigo Célimo, retomamos y le decíamos que él tiene 16 años con la primera empresa, equivalen a más de 800 semanas, 830 semanas, 825 semanas aproximadamente. Y adicional a eso, trabajó con un parque aéreo durante 7 años y medio. Estamos hablando de 23 años y medio, 23 años y medio. Esto le da casi 1.200 semanas, o por ahí pasó 1.200 semanas. Vamos con televidente en línea, acumulamos otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hágame un favor para una preguntita. Lo que pasa Cuéntenos. es que yo tuve un accidente y estoy pensionado en estos momentos por ARL. Sí, señor. Para la demanda contra una empresa por daños morales, ¿ya prescribió? Sabiendo que ya voy a cumplir los 10 años o no. 10 años de haberse accidentado. Sí, Y a usted lo pensionó la ARL. sí. ¿Cuántas semanas tenía en ese entonces? No, yo me pensioné casi a los 36 años. 36 años, no tenía muchas semanas. ¿Y estaba cotizando a pensiones? Sí, al Seguro Social. Correcto, ¿ya usted reclamó las semanas que tenía en el Seguro Social? Sí. Bueno, y está pensionado. La pregunta suya es en específico, ¿puedo reclamar indemnización de la empresa? ¿Por qué usted dice? ¿Por culpa patronal? Sí, por la empresa. Porque usted está hablando que le causó perjuicios morales, es que el accidente o la enfermedad que usted adquirió en la empresa es culpa del empleador. Pues, ¿qué le digo? No es que haya sido culpa, sino que eso fue ¿cómo explicarle? Fue un aro de la llanta y me pegó atrás de un compañero que estaba despinchando una llanta. Correcto. Entonces, pues yo estuve grave, estuve mucho tiempo en la clínica, entonces necesitaba saber si a la empresa se puede demandar o ya prescribió la demanda. Fue un accidente de trabajo. Bueno, vamos a resolverle ahorita. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Gerson. Gerson. Don Gerson, ya le vamos a resolver. Culminamos con la pregunta del amigo Célimo. Para concluir con Célimo Zapata le decimos, don Célimo, usted puede presentar la demanda. No diga que es que fue al inspector del trabajo y de pronto no le tuvieron en cuenta, que se aliaron con el empleador. No, hay instancias judiciales donde usted puede acudir y eso es lo que le recomendamos. Recuerde que en pantalla aparecen nuestros números telefónicos y nuestra dirección para que usted agende cita con nosotros y vamos a recuperarle esa pensión. Si tiene ya un abogado actuando, continúe con él e indíquele lo que le estamos manifestando aquí. Se suman esas semanas de los 16 años que trabajó con esa empresa, más los 7 que trabajó con la otra. Si usted tiene 32 años, recordemos, estamos 2019, réstele 12 años a esos 72. ¿Cuándo cumplió usted los 60 años? ¿Cuándo cumplió los 60 años? Entonces, eso fue más o menos en el año 2007. Aún estaba en vigencia el régimen de transición, porque la transición, recordemos, finalizó en el año 2014. 2014 terminó el régimen de transición, lo que significa que usted puede
puede o pudo pensionarse por transición. ¿Dónde están las semanas? Hay que demandar al empleador donde usted estuvo los 16 años, porque él tiene que acreditar que efectivamente usted trabajó 16 años. Y además hay que demandar a ese empleador para el cual usted trabajó esos 7 años y medio. Esas semanas se suman y ahí se puede estructurar la pensión, no solamente con el decreto 758, sino también con la ley 100, porque recordemos que la ley 100, antes de ser modificada por la ley 797, pedía solamente 1000 semanas. Después, la ley 797 del presidente, que tuvo los primeros 8 años, endureció y aumentó a 300 semanas más. Es decir, que hoy en día la gente se pensiona, pero con la ley 797, 1300 semanas. Esto pues, para el amigo Célimo Zapata, no deje de no comunicarse con la oficina. Si tiene su abogado, póngale fe, y estoy seguro que su abogado está en capacidad de lograr el reconocimiento de esa pensión. Eso por un lado. Con la señora Amparo, que nos llama desde el barrio Terrón, nos dice: tengo una hija, está afiliada actualmente en Protección, fue a asesorarse a la misma empresa, es decir, Protección, y fue a asesorarse a Colpensiones, y le dijeron, me parece que la información que nos da está un poco cruzada, porque le dijeron que en Colpensiones le pueden reconocer 900.000 pesos por concepto de pensión, y que en Protección le pueden reconocer 1.300.000. Yo diría que es lo contrario. ¿Por qué? Porque si su hija hoy devenga 2 millones de pesos en Protección, esos 2 millones de pesos le van a permitir a ella pensionarse con una pensión mínima, no va a pasar del salario mínimo. Pero si ella tiene esos mismos o esas mismas, digamos ese mismo salario en promedio de 2 millones de pesos y se pensiona en Colpensiones, allí le pueden dar hasta un 80% máximo de lo que venga. Es decir, que ella puede pensionarse con 1.600.000 pesos en Colpensiones, no en Protección. Incluso, partiendo de la base de las mínimas semanas, que serían 1.300 semanas, 1.300 semanas, le van a reconocer un 65%, y ese 65% equivale a 1.300.000. Esto es en Colpensiones, más no en Protección. Ahora bien, todo depende de la estabilidad que tenga su hija. Esperemos que ella continúe, digamos, en Protección. Cuando esté más adelante, ella puede pasarse a Colpensiones. Tiene hasta los 47 años. Ojo, antes de cumplir los 47 años, puede trasladarse a Colpensiones y mantener la misma o el mismo promedio para obtener su pensión con base a la ley 100. No es lo mismo pensionarse en un fondo privado que pensionarse en Colpensiones. Yo le recomendaría a todas las personas que vengan un mínimo y están en un fondo privado, que se queden allí. Da lo mismo cambiarse de ese fondo privado a un fondo público como el de Colpensiones. Pero si usted venga a 2 millones de pesos o más en adelante, ahí sí es recomendable que usted, ojo, se cambie a Colpensiones, porque en el fondo privado le van a reconocer mucho menos de lo que le reconocen en Colpensiones. Por eso es importante pedir la asesoría no solamente del profesional de adentro de la AFP, administradora de fondos de pensiones, sino el abogado especialista en el tema, que pueda hacerle un cuadro comparativo de cuáles son los pros y los contras de quedarse en un régimen de prima media con prestación definida o en un régimen de ahorro individual con solidaridad. Lastimosamente nos informa que el tiempo se nos acabó, pero alcanzamos en un segundito a decirle al amigo, Gerson, que se pensionó por ARL, que si ya hace 10 años él se pensionó y no demandó por culpa patronal, ya es muy difícil, porque las acciones laborales prescriben en 3 años contados a partir del momento en que se hicieron exigibles, y esto es a partir del momento en que esa persona terminó su relación laboral, porque la sentencia o la jurisprudencia de la Corte dice que no es posible aplicar prescripción mientras se mantiene la relación laboral. Hasta allí hay claridad para todos mis televidentes, y los invito para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en más Tablero Jurídico.
A todos ustedes, muchas gracias por comunicarse con nosotros, y a los que no lo hicieron, pero estuvieron allí prestos, aprendiendo, socializando el conocimiento, también nuestros agradecimientos. Una muy feliz tarde para todos, un Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.